Gloria a Dios, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Charlas de Café con Biblia. Este es nuestro programa número 49 ya, 49 semanas que estamos con ustedes y estamos hablando este último tiempo acerca de la maravillosa vida llena del Espíritu Santo. Esta es nuestra entrega número 4 en este tema. Hemos estado hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo y la última vez hablamos acerca de la importancia de ser llenos y ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Quiero dar la bienvenida a nuestro amado amigo coanfitrión del programa, Pastor Jaime de la Vega, y también pedirles que permanezcan con nosotros porque hoy día se viene algo sumamente interesante que ha sido la fuente de la controversia, la mayor fuente de controversia en este asunto sobre determinar la llenura del Espíritu en la vida del creyente. Así que vamos a irnos con calmita, explicando un poco, hablando, intercambiando ideas con Jaime de la Vega. Jaimito, que Dios te bendiga, qué alegría verte, bienvenido hermano. Adelante, comencemos. Luchito, muy buenos días. Es una alegría volver a estar en este nuestro espacio, donde prácticamente primero nos edificamos nosotros, pero con nuestras charlas también podemos ser un referente para muchas personas que quieren conocer más sobre la palabra de Dios. Amén. Luchito, hace unos programas atrás hemos estado tocando un tema que es apasionante. Bueno, toda la Biblia es apasionante, pero hay temas que a mí me estremecen por lo importantes que son en la escritura y por el sentir que yo tengo en mi corazón con esos temas. Y estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Estamos hablando de sus dos obras. Hemos hablado sobre las dos obras del Espíritu Santo. Me acuerdo que esa fue una de nuestras primeras aproximaciones al tema. Mm. Las dos obras del Espíritu Santo, una es las dos experiencias que el creyente tiene con el Espíritu Santo. La primera es cuando uno nace de nuevo, ¿no? Y el Espíritu Santo viene a vivir dentro del creyente. El creyente se convierte en el templo del Espíritu Santo. Y esa es la primera experiencia, el nuevo nacimiento y la morada del Espíritu Santo en el creyente. Pero también hemos visto que en la Biblia hay una segunda experiencia, y la hemos visto nítidamente, Luchito, en Mm. varios lugares del libro de los Hechos, que hay una segunda experiencia después de la salvación, que es el ser bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia bíblica de hablar en otras lenguas, ¿no? Y esa fue nuestra primera aproximación. Hay una experiencia más que muchos creyentes están perdiendo y que tiene que ver con ser revestidos de poder. También hemos hablado, Luchito, de que inspirados un poquito en lo que en algún momento Charles Parham les dio un trabajo a sus estudiantes en su instituto bíblico. Ujú. Tú recuerdas que eran 34, parece que eran 34 estudiantes. E inspirados un poco en ese trabajo, hicimos nuestra tarea en nuestra charla, tú y yo, ¿no? Pasamos revista, hicimos, como yo decía, un periplo por el libro de los Hechos, haciendo el mismo trabajo que hicieron estos estudiantes de Charles Parham, ver qué es lo que pasaba cuando en el libro de los Hechos las personas eran bautizadas en el Espíritu Santo, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión que hay una evidencia externa del bautismo en el Espíritu Santo, que es el orar en otras lenguas, ¿no? Y Amén. claro, en nuestro programa anterior hemos hablado de un tema muy importante. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, hemos hablado acerca de ser llenos del Espíritu Santo como una experiencia continua. Incluso Ujú. analizando un pasaje de Efesios 5, hemos visto que el lenguaje original dice, no se embriaguen con vino, más bien sigan siendo llenos, más o menos esa es la traducción más adecuada, ¿no? No os Amén. embriaguéis con vino, más bien sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Ese es el presente continuo en el que en el lenguaje original se expresa la idea. Y hemos visto que eso es algo muy importante para el creyente, por el hecho de que hay muchos creyentes que alguna vez algún ministro impuso sus manos sobre ellos, fueron bautizados en el Espíritu Santo, oraron en lenguas, pero muchos creyentes piensan que solamente se trata de una experiencia inicial de ser lleno del Espíritu Santo y para de contar. Y hemos visto, Luchito, que ser llenos del Espíritu Santo es algo que tenemos que hacer todos los días. Tenemos que ser llenos permanentemente del Espíritu Santo todos los días, ¿no? Pero Luchito, hay cosas que todavía necesitamos hablar y es lo que tú mencionabas hace un instante cuando estabas haciendo tu saludo.
Y se han levantado controversias con el tema del Espíritu Santo y de ser bautizados en el Espíritu Santo, porque hay mucha confusión con respecto al uso de las lenguas, Luchito, dentro de la iglesia. Ujú. Porque nosotros cuando vemos las lenguas en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que las lenguas son principalmente un recurso espiritual que tiene el creyente para edificarse personalmente. Voy a leer Amén. dos pasajes, luego te voy a pasar la palabra, pero voy a leer dos pasajes donde habla de esto, ¿no? Dice, por ejemplo, 1 Corintios 14:4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, dice, ¿no? Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. La Biblia está diciendo que el que habla en otras lenguas, se edifica a sí mismo. Si yo voy a la epístola de Judas, el medio hermano del Señor que escribe el penúltimo documento que tenemos en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, Judas habla de lo mismo. Él dice, edifíquense orando en el Espíritu. Lo dice de esta manera. Le dice, pero vosotros amados, dice, estoy leyendo Judas 1:20, es un solo capítulo, pero vosotros amados, edificándoos, dice, pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Luchito, esta expresión, orando en el Espíritu Santo, hace referencia a las lenguas. Primera pregunta para pasarte la palabra. Judas está hablando de orar en lenguas, pero la otra pregunta ¿es el único uso que la Biblia prevé para las lenguas? ¿No? Porque aquí estamos hablando de las lenguas como edificación personal. ¿Qué otro uso la Biblia, el Nuevo Testamento, prevé para las lenguas? Luchito, te paso la palabra. Amén. Vamos a entrar en profundidad, hermano. Gloria a Dios. Ah, nuestra charla es una charla espontánea, hermano. Tú sabes eso y algunos han debido ver que yo me he dado la vuelta y agarré un libro de una ojeada y lo devolví. 40 fueron los informes de los alumnos que Charles Parham escuchó la noche de la vigilia. Era una vigilia que ellos tenían programada, la vigilia anual en el Instituto Bíblico de Topeka, en Kansas. Él había viajado a otro lugar a ministrar y volvió para la vigilia y ahí tenían que dar la reporte de los informes de lo que habían encontrado los alumnos acerca de cuál era la evidencia de haber recibido esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo y encontraron que principalmente era el hablar en otras lenguas, ¿no? Hemos visto en lo que hemos estado hablando que también en alguna situación habla de que se profetizaba también, pero Exacto. hablar en lenguas es la marca, la evidencia en realidad, ¿no? Que es más enfatizada en el texto del Nuevo Testamento, en el libro Exacto. de Hechos. Hablando sobre esto, hermano, tanto tú como yo estamos de acuerdo en que el bautismo del Espíritu Santo es la investidura de poder, es la capacitación, la dotación sobrenatural del Espíritu sobre la vida del creyente que le capacite y le faculta para operar en los 9 dones o manifestaciones del Espíritu Santo que están enlistados como dones espirituales, dice en el texto de la Escritura, que están enlistados en 1 Corintios 12. Y algún momento yo hice una observación en eso. Creemos que es la entrada, pero tampoco, mi posición es que no está limitado, el operar en lo milagroso no está limitado a recibir o no el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. John G. Lake, Alexander Dowie a principios del siglo XX tuvieron ministerio de sanidades portentosos y no hay evidencia de que John Alexander Dowie hablara en otras lenguas. Por ejemplo, de hecho, él resistió esa experiencia hasta lo último, porque no la recibió él. Él era medio especial si no lo tengo yo, si no lo he recibido yo, si yo no lo entiendo, no debe ser. Pero bueno, pero había muchos milagros y muchas sanidades, ¿no? No tenemos que ser dogmáticos en este aspecto, sino realmente aprender de la historia también. Sin embargo, la experiencia del Espíritu Santo es lo que es el revestimiento de poder que está disponible para todo creyente, esta segunda experiencia.
la experiencia de John Alexander Dowie, que fue discípulo, trabajó, fue entrenado bajo el ministerio, no, John G. Lake, que fue entrenado bajo el ministerio de John Alexander Dowie. John G. Lake tenía milagros y sanidades antes de recibir el bautismo, pero cuando él los recibió, esto se multiplicó y se amplificó de una manera portentosa. Así que vamos por el turbo del Señor. A tu pregunta, hermano, has citado a Judas, que dice que seamos edificados sobre nuestra santísima fe orando en el Espíritu. ¿Qué entendemos ese término de orar en el Espíritu? Porque ese es otro asunto, ¿no? Hay hermanos de corte más fundamentalista que evitan a veces hablar de esto, o si lo hablan desde un punto de vista cesacionista, ¿no? Las lenguas ya no son, ya no están Exacto. vigentes. Y bueno, nada sería quedarse en decir eso. El gran problema es que para ellos, muchos de nosotros que oramos en lenguas somos herejes, ¿no? Y nos tildan de eso. Hermano, estoy harto y lo vuelvo a decir de escuchar eso, o que la gente piense que yo soy hereje porque oro en lenguas, o que si soy pentecostal no uso Biblia o no leo Biblia, o lo que fuera, ¿no? O sea, y estamos en otro asunto. Ahora, vamos a dar un fundamento en la enseñanza que manejamos acerca del fundamento de trasfondo y sesgo pentecostal para explicar esto del hablar en otras lenguas y cuáles son los usos que deberían darse. Tú bien has explicado esto. ¿Cuáles son los usos que se da hablar en otras lenguas y por qué es importante determinar con rigor escritural eh, los diversos usos y a qué se refiere la escritura cuando se refiere a hablar en otras lenguas? Porque ahí es la confusión, ahí es donde hay gente que utiliza versos aislados del contexto y terminan diciendo que no hay que orar en lenguas, que hay que prohibirlo en la iglesia y todo lo demás. Hablaremos con fines didácticos. A ver, el hablar en lenguas tiene por lo menos tres, si no cuatro usos, básicamente. Primero, se entiende que es la evidencia externa de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo a los Correcto. versos que hemos visto ya varios en el libro de Hechos. Los que no nos han seguido antes, por favor, vayan a los anteriores dos capítulos de este programa y sobre todo hace dos capítulos sería el número 47, donde ahí se explica en profundidad, hemos explicado en profundidad en el libro de Hechos, ver, o sea, episodio por episodio, referencia tras referencia en el libro de Hechos, hay por lo menos tres, si no cuatro, Hechos 2, Hechos 9, Hechos 10, Hechos 19. Y tenemos Hechos 8 también, son cinco porciones en el libro de Hechos. Hechos 2, 8, 9, 10 y 19 acerca del bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de haber recibido hablando en otras lenguas y o profetizando. Ahora, primer uso del bautismo, del hablar en lenguas, es la evidencia, es la señal. Segundo uso, una vez que uno ha sido bautizado en lenguas perdón, bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, tiene la capacidad de orar en lenguas todo el tiempo. Entonces las lenguas vienen a ser un segundo uso que es el lenguaje privado y o personal de oración. Es el lenguaje Perfecto. privado. Creo que la escritura que has leído en Judas, si pudieras volver a leerla, Jaimito, la que citaste en Judas, o Judas uno único, Judas 20 dice lo 1:20. siguiente. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Ese orando en el Espíritu Santo, edificando sobre la Santísima Fe, yo lo entiendo que se refiere al lenguaje privado de oración, porque habla de orar y habla en el Espíritu Santo. Es muy específico. Ahora, Exacto. es interesante porque está hablando de edificar. Encierren, hermanos, la palabra edificar. Esa es la clave para interpretar esto. En los detalles está la revelación, en los detalles está el entendimiento. Ahora, evidencia inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, orar en lenguas, sí. Orar en lenguas como lenguaje privado de edificación. Judas, yo creo que se refiere a esto, a este segundo uso. No es solo una vez Exactamente. que uno oró cuando le pusieron manos, cayó al piso, lo que fuera, oró, lloró, todo lindo. ¿Y cuándo pasó eso? Hace 20 años, hermano. 20 años que no oras en lenguas. Ora en lenguas constantemente. Ahora, el tercer uso tiene que ver con operar en el hablar en lenguas como un don del Espíritu Santo o una manifestación del Espíritu Santo. Y ahí quiero hacer
notar algo. A veces yo hablando, y te debe pasar a ti, Jaimito, estamos hablando con hermanos y le dices, ¿y oras en otras lenguas? Y nos dicen, no, no he recibido ese don todavía, ¿no? Y un ratito, el hablar en lenguas, no todo el tiempo es el don. Exacto. No todo el tiempo es don, o sea, estamos hablando de aplicaciones o usos de orar en otras lenguas. Otra vez, evidencia de haber recibido la experiencia, evidencia inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Listo. Lenguaje privado de oración, cuando pasa, cuando cualquier rato que uno quiere orar, listo. Pero el tercero es don. Cuando opera como don, ¿cuál es la clave del don? Podemos ir a Primera Corintios capítulo 12. Jaimito, en mi respuesta voy a interactuar contigo, hermano, porque como no manejamos bosquejo, porque no manejamos bosquejo, en nuestro Claro. bosquejo es el Espíritu Santo. Sí, a veces tenemos alguna ayudita, ¿no? Pero es interesante porque en Primera Corintios 12 habla de 9 dones del Espíritu, ¿no? Por tanto, es algo saber que nadie habla por el Espíritu, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera Corintios 12 2 o verso 3 quiero decir. Luego 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Son tres listados y los vemos en la Exacto. Escritura. Tú has profundizado más en esto, en tu estudio. Pero luego dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, la manifestación del Espíritu es para provecho, primero personal, pero cuando opera como don, el don es para edificar a la asamblea. Amén. Es para, o sea, cuando hablamos de dones del Espíritu Santo, significa, la clave es edificar a otros, edificar Exacto. en el contexto de la iglesia local, de la reunión, de la asamblea. En eso, ahí es donde el tercer uso del hablar en lenguas entra. Cuando el hablar en lenguas opera como don, tiene para operar como don que edificar a otros. La pregunta del millón de dólares es cómo yo orando en el espíritu, o Rama Mama Shandala Rebeko, mi lenguaje privado de oración, o orando en lenguas, cómo yo edifico a otro. No hay cómo. No hay cómo, porque yo me estoy edificando a mí mismo. Ahí es donde aterrizamos a 1 Corintios 14, que 1 Corintios 14 trata sobre el don, como el hablar en lenguas como lenguaje privado de oración, y el don de lenguas, que para ser don tiene que edificar a otros. Y para poder edificar a otros, hermanos, tiene que ir acompañado del don de interpretación de lenguas, que es otro de los dones, de los 9 dones que está en 1 Corintios 14. No se Primera Corintios chipeen. 2. 1 Corintios 12, exacto, gracias. No se chipeen, hermanos. Para ser don, tiene que edificar a otros. Y para hablar en Eh, lenguas, ser un don que edifique a otros, tiene que ir como don de lenguas, acompañado, sí y solo sí, del don de interpretación de lenguas. Ahí es donde quien interpreta estas lenguas habla en lenguaje conocido a la asamblea, y la asamblea escucha y recibe y entiende el mensaje que ha sido dado sobrenaturalmente por el Espíritu en otras lenguas. Punto. Ahí está. Cuando uno tiene claro eso, uno puede estudiar 1 Corintios 14 y ver qué verso habla respecto a lenguaje privado de oración o don de lenguas acompañado de don de interpretación de lenguas. Ahora, don de lenguas más don de interpretación de lenguas se equipara a, en el sentido de edificación, a profecía. O sea, porque la amén. profecía es hablar un segmento de la mente de Dios, a lo que Dios quiere revelar en lenguaje conocido, ¿verdad? Entonces, don de lenguas más don de interpretación de lenguas, en el resultado final va a lograr lo mismo que haría el don de profecía. Punto. Creo que la tenemos clara, Jaimito. ¿Quieres complementar algo? Y seguimos desarrollando. Dale, hermano. Perfecto, gracias, Luchito. Has citado tres puntos. No sé si hay un cuarto. Es primero, porque estaba anotando lo que tú decías, me parece muy interesante. ¿Para qué sirven las lenguas? ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Primero dijiste, es una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Segundo dijiste,
es un lenguaje privado de oración del creyente. Y tercero, para edificar a otros cuando las lenguas es usada como don. Esos son los tres usos, Luchito, que tú mencionas, o hay Tengo uno alguno más que más. puede encajar, tengo uno más, se me fue, que puede encajar en alguna de estas categorías o ser en sí mismo una categoría. Está en Romanos 8:26 y está hablando Ah, cuando ya, nosotros ya, estamos ya. limitados en cuanto a nuestro conocimiento acerca de cierta situación. Voy a leer Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Ok. Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces no sabemos cómo pedir. A veces no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos, para la interpretación de muchos, es el orar en otras lenguas. O sea, cuando no sabes cómo orar, todo creyente bautizado en el Espíritu tiene la posibilidad de acceder a una fuente de revelación que trasciende nuestra mente, nuestro conocimiento sensorial, intelectual, porque nos conectamos al Espíritu de Dios. Y a partir de eso fluyendo en el orar en lenguas, nosotros podemos orar por lo desconocido. Tal vez eso puede ir como edificación personal, aunque a veces yo sé de testimonios de gente que ha entrado en un espíritu de intercesión, orando por necesidades de otros, porque interceder es orar por otros. Ahí ya sería diferente de ser edificado, orar para ser uno edificado. Sería el cuarto uso, ¿no? Cuarto uso sería la intercesión guiada por el Espíritu a favor de otros. Puede venir con una interpretación o puede no venir con interpretación, pero oramos. Y yo sé testimonio de alguien que creo que fue el hermano Lester Sumrall, un gran general de Dios, pionero de la fe, que en algún momento él tuvo una urgencia terrible, una emergencia en campo misionero y tiempo después, volviendo a Estados Unidos, se reunió con una hermana que era una intercesora y le dijo la hermana, quiero saber qué ha pasado estas fechas, hermano, en esta hora. Ta, ta, ta. Y él dice, yo tuve un problema con, creo que casi lo matan, hubo un asunto de violencia, una cosa así, un atentado o algo. No a él, pero él estaba por ahí. Y él dice, con razón el Señor me despertó a tal hora, que era la misma hora de usted en ese país, y Dios me dijo, ora por este hombre por mi siervo y la instruyó a orar, pero no le dijo qué iba a pasar. Entonces ella empezó a orar en el espíritu pensando en Lester Sumrall. Y Dios libró a Lester Sumrall en respuesta a la oración, a la intercesión de esta hermana en el espíritu. Gloria a Dios. Tremendo. Perfecto. Perfecto, Luchito. Yo estoy de acuerdo contigo en que, y gracias, Luchito, por el dato, porque los he anotado, ¿no? Son cuatro usos. Ujú. Es un dato importante. Y creo que este último, el cuarto, se lo puede ver como un uso. A ver, repasaremos cuáles son los usos de las Amén. lenguas. Primero, es la evidencia, ¿no? De ser bautizados en el Espíritu Santo. Segundo, es un lenguaje privado de oración y de edificación personal. Segundo. Tercero, es cuando es usado como un don para edificación de la iglesia, ¿no? El don de lenguas que tiene que ir para edificar a la iglesia, tiene que siempre ir acompañado del don de interpretación de lenguas. Y el cuarto uso, Luchito, el orar en lenguas, es nuestra ayuda en nuestra vida de oración, ¿no? Pues que Ujú. hemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Aleluya. El orar en lenguas es un recurso que tenemos cuando no sabemos por qué tenemos que orar, pero tenemos la necesidad de orar por algo. Tú has contado un ejemplo de alguien, ¿no? De Lester Summerall. Yo voy a contar un ejemplo mío. Amén. Son los mejores, los nuestros. Ahora, alguna vez este ejemplo que he contado, lo he contado en la radio, cuando teníamos un programa de radio, aquí en el Alto, en la Radio Majestad. Y cuando lo he contado, este testimonio, ¿no? Como el Espíritu Santo ayudándome a orar, pidiendo, teniendo yo una urgencia de orar, pero sin saber por qué orar, ¿no? Y conté esto. Claro, me gané algunas críticas del público porque las circunstancias en las que yo fui llevado a orar en lenguas no eran ninguna circunstancias espirituales, no eran nada espirituales. Un poquito, lo voy a hacer bien resumido. Yo he tenido muchos años de mi vida de fe, como un creyente en derrota.
¿no? O sea, después de haber pastoreado como un pastor joven una iglesia en Santa Cruz, 5 años viviendo, digamos, el poder del evangelio y demás, terminé muy debilitado y muchos años de mi vida yo estuve como un creyente derrotado, viviendo la derrota del cristianismo. Me había vuelto, en ese tiempo me había vuelto a los vicios, al alcohol, las drogas. Resulta que una noche yo ya era creyente, pero no estaba caminando bien, ¿no? Yo ya era creyente, yo ya había sido en algún momento bautizado en el Espíritu Santo, yo oraba en lenguas, Luchito, pero era un tiempo en el que yo me había vuelto a las cosas del mundo, vivía en pecado, estaba, y obviamente me había vuelto a lo que eran mis debilidades más apremiantes, los vicios, ¿no? El alcohol, las drogas, ¿no? Resulta que un día de jarana, de fiesta, de jarana, disculpen la expresión, no me gusta ser muy liviano cuando hablo, pero bueno, ahorita no estamos en el púlpito, ¿no? Pero un día de, puedo usar algún lenguaje un poquito más coloquial. Un día de jarana me había ido a tomar, no estaba completamente borracho, pero sí había ido a tomar algunos tragos y si no me equivoco tenía alguna droga más, marihuana o algo así en la cabeza, ¿no? Y no estaba completamente borracho, Luchito, pero eran en esas circunstancias. No era un momento nada espiritual, no había nada de espiritualidad en ese momento, porque yo estaba más bien entreteniéndome con los vicios, ¿no? Mm. Y aunque no estaba completamente borracho, sí estaba bajo el efecto del alcohol y si no me equivoco, alguna droga más. Y me estaba regresando a mi casa, Luis. Yo vivía en Santa Cruz, yo vivía en el barrio Braniff, un poco más, los que conocen Santa Cruz, más adentro de Ramafa, ¿no? Cerca del barrio Braniff, por la Plaza Barrientos, por ese lugar vivía yo. Y estaba Mm. entrando desde el segundo anillo por unas calles secundarias, estaba entrando hacia mi casa. Y de repente, cuando me faltaban unas 2 o 3 cuadras para llegar a mi casa, en un momento de jarana, en un momento de haber estado en un momento de disipación, estaba llegando a mi casa y de repente algo dentro de mí me dice, ora, tienes que orar. Y yo digo, pero orar, ¿qué pasa? O sea, ahorita yo no estoy en nada espiritual, yo estoy regresando a mi casa, me he tomado unos tragos y estoy regresando a mi casa. Y de repente, Luchito, dentro de mí, el inside, ese prompt dentro de mí, tienes que orar, ahorita tienes que orar. Yo ya era bautizado en el Espíritu Santo, no estaba en un momento nada espiritual ese rato, pero había una urgencia, Luis, de que yo ore. Y me faltaban como 2 o 3 cuadras para llegar a mi casa. Ahora, yo ese rato me acuerdo que me detuve un rato y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahorita tengo esta urgencia de orar? Esto lo está poniendo el Espíritu. No estoy en un momento nada espiritual. ¿Qué hago? Y lo único Mm. que dije, voy a obedecer, voy a orar. ¿Pero por qué voy a orar? Decía. Fíjate las circunstancias, regresándome a mi casa después de mi momento de disipación, y de repente que hay una urgencia para orar y yo decidí obedecer, voy a orar. Yo ya conocía las cosas, Luchito, yo ya era bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, ese rato, aunque no era un momento nada espiritual, obedecí lo que el Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo que me decía, ora, ora. Y obedecí, Luchito, obedecí. Y me puse, como no sabía por qué orar, así en medio de esas circunstancias, no sabía por qué orar, me puse a orar en lenguas. Y cuando ya estoy llegando a la esquina de mi casa, he debido Hola, hola, Jaimito, nos hemos desconectado, pero he vuelto y ha seguido grabando. eh, exacto. Hermanos queridos, perdón, estamos con algunos problemas en el internet, hemos tenido que interrumpir, pero continuamos, vamos adelante. Son partes de la Continuamos. caja de los oficios. 49 programas sin ningún problema de estos, ya era hora. Dale, dale, Jaimito. Claro, hay algunas interrupciones en el internet, pero seguiré contando lo que estaba contando. Cuando yo estaba llegando a mi casa, cuando ya yo obedecí
lo que el Espíritu me decía, ora. Como no sabía por qué orar, me puse a orar en lenguas. Luchito, cuando estaba llegando a la esquina de mi casa, me sale al encuentro un hombre con pistola en mano. Dios No sé si mío, alguna vez te he contado eso. eso No no. sé si te he contado. Muchas veces lo he contado y una vez lo conté en la radio. Y claro, me criticaron, llamaron a la radio y dijeron, no, los borrachos no oran en lenguas y cosas así. ¿No? Llamaron a la radio. Cuando conté este testimonio en la radio, hubieron unas críticas, ¿no? Y dijeron, no. Y claro, yo estaba con mis copas. No estaba ebrio, pero estaba con mis copas, creo que con alguna droga más. Pero un rato de eso, llegando a mi casa, el Espíritu me dice, ora, no sabía por qué orar, y me pongo a orar en lenguas, un trecho de unas 2 cuadras. Llego a mi casa, me sale al encuentro una persona con pistola en mano, me estaba asaltando. Y yo digo, por esto es que Dios me pidió que ore, o sea, y me puse a orar en lenguas sin saber de qué se trataba, obedecí al Señor y cuando veo al tipo con la pistola, me doy cuenta, el Señor me está queriendo librar de esto. Si yo no hubiera orado en lenguas, Luchito, es muy probable que yo ahorita no estuviera vivo. Es muy probable. Porque el tipo estaba con pistola en mano, pero estaba enajenado. Estaba enajenado, estaba más alterado que yo. Yo estaba con el efecto del alcohol, alguna droga tal vez, pero el tipo estaba completamente enajenado, pistola en mano. Entonces, lo que él quería era asaltarme y me estaba queriendo llevar a otro lado. Y yo cuando me di cuenta, tuve el valor de pararme firme ante el asalto, porque yo ya estaba conectado con Dios. Yo dije, Dios me está queriendo librar de esto. Me quería llevar a unos matorrales, seguramente para asaltarme, tal vez incluso matarme. Y me paré Mm. firme, lo resistí. Y seguí caminando despacio mientras él forcejeaba conmigo y me quería forzar a que yo lo acompañe. Yo seguí caminando hasta llegar a la puerta de mi casa. Y cuando yo seguí resistiéndome, él me dijo, me vas a acompañar y cargó la pistola, una pistola automática, conozco algo de armas, cargó la pistola y me dijo, me vas a acompañar. Pero yo ya estaba en la puerta de mi casa y le dije, vivo aquí. Y el tipo como que se le iluminó. Si yo no hubiera, Luchito, orado en lenguas, si yo no hubiera tenido esa prevención del espíritu y no hubiera tenido ese tiempo orando en lenguas, no hubiera tenido el valor para enfrentar las cosas como la enfrenté. Porque de alguna manera me porté astuto, lo resistí y poco a poco me fui hasta mi casa y le dije, vivo acá. Entonces, como que se le abrieron los ojos y como que él pensó, todo estaba apagado en mi casa porque las ventanas daban a la calle. Y seguramente él dijo, entonces asaltaré su casa mejor. Pero ¿cuál era mi as bajo la manga? Mi hermano vivía conmigo. Yo sabía que mi hermano estaba dentro, pero estaba durmiendo. Entonces, cuando él me dice, ya, entremos a tu casa, entremos a tu casa. Ese rato yo abro la puerta y entramos a mi casa, pistola en mano, empezó a mirar toda la casa y justo mi hermano se despierta y se levanta. Justo. Y cuando me ve sentado en la sala con un ñato desconocido y una pistola en la mesa del living. Y mi hermano se asusta. ¿Qué está pasando acá? Pero aunque mi hermano se asustó, Luchito, el más asustado era el pícaro. El más asustado. Cuando lo vio a mi hermano y vio que éramos dos, no supo qué hacer. Ese rato se puso nervioso, alzó su pistola y se salió de la casa, Luchito. Se salió de la casa y yo me libré de alguna forma de ser asaltado. Fíjate, este es un ejemplo, claro, cuando yo lo conté en la radio, tú te estabas riendo hace un rato. Cuando yo lo conté en la radio, me criticaron en la radio, llamaron a la radio y dijeron, no, no pueden hablar estas cosas, los borrachos no oran. Claro, y cuando yo le conté, tú lo conoces a mi hermano Enrique, cuando yo le conté este incidente en la radio y le conté esto que mi hermano Enrique tampoco yo le había contado, y le conté lo que me llamaron la atención, o sea, se quejaron en la radio y demás. El Enrique, mi hermano, más bien se asombró y dijo, Jaime, este es un testimonio tremendo, me dijo. La palabra de Dios dice, el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Eso es lo que ha pasado, me dice. El Espíritu Santo te anhela tan celosamente que te advirtió de un peligro. Tú obedeciste, me dijo. El Enrique corroboró todo mi testimonio, ¿no? Claro, es la Independientemente de... misericordia de Dios, hermano. O sea, no te merecías eso, te estabas portando mal, abriste puertas al enemigo, pero la gracia y la misericordia de Dios te cubrieron y Él propició que pudieras hacer algo que realmente preservó tu vida.
Y eso es Es algo que, verdad. hermanos, tenemos que entender. No vamos a hacer una apología de la experiencia de Jaime, ni estamos enseñando Por como doctrina que supuesto, hay que emborracharse para orar en lenguas. por supuesto que no. Claro que Por no, pero fue supuesto. la misericordia de Dios que nos alcanza, hermanos. Fuimos salvos por gracia y misericordia, y por gracia y misericordia es que perseveramos. No está basado, no estamos, o sea, nuestra vivencia del Evangelio y la bendición del Señor y la protección de Dios está basada en su misericordia y su gracia, no en nuestro desempeño. Exactamente. Y es exactamente la reacción que ahorita tú estás teniendo con esta historia que te cuento, es exactamente la reacción de mi hermano, del Enrique, como diciendo, no, el Espíritu, la Biblia dice, es la misericordia de Dios, Dios te ha guardado, aunque no te estabas portando bien, Dios te ha guardado. Luchito, ¿qué Mm. tal si el tipo hubiera tenido realmente intenciones de matar? Me estaba llevando a los matorrales. ¿Para qué me está llevando a los matorrales? Entonces, Luchito, ahí es cuando este cuarto punto que tú has citado es importante, ¿no? Tú has hablado ahorita de Lester Sumrall, que yo conozco muchas historias de ministros que han pasado estas cosas, pero esta que es una historia personal, es, Luchito, libremente un testimonio de cómo Dios me ha podido librar de la muerte, digamos, ¿no? De ser Orando por asesinado lo desconocido, ¿no? orando por lo desconocido. ¿Cuál fue? Yo me asombré cuando yo sentí dentro de mí, ora, ora, ora. Yo decía, pero si ni siquiera estoy en espiritual ahora, ¿por qué voy a orar? Pero Mm. sabía las cosas, Luchito. Sabía que el Espíritu Santo me puede ayudar por lo desconocido y obedecí, oré en lenguas. Gracias a Dios, yo ya era bautizado, me estaba portando mal, pero ya era bautizado en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Luchito, es interesante poder contar esta historia porque uno de los recursos que tenemos los creyentes al ser bautizados en el Espíritu Santo y hablando otras lenguas es orar por lo desconocido. Pero Luchito, retomemos un poquito lo que estábamos viendo, ¿no? Me alegra haber tenido la oportunidad de contar ese testimonio porque a mí me Amén. bendice, ¿no? Me Y a mí bendice también, me edifica, expresar, hermano. contar lo fiel que Dios ha sido conmigo, digamos, ¿no? Y el uso de las lenguas es real, o sea, no se puede negar cuando uno tiene una experiencia. Pero volvamos al tema de el uso de las lenguas. Normalmente cuando nosotros estamos viendo el capítulo 14 de Primera Corintios, estamos viendo cómo se usan las lenguas. Hay dos usos básicos de las lenguas. El uso privado, que es lo que tú dijiste en el segundo punto, el lenguaje privado de oración del creyente, que es la forma en que el creyente se edifica, ¿no? Como dice Pablo en 1 Corintios 14:4, el que ora en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y como lo dice Judas, ¿no? Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, que es una alusión a la orar en lenguas, ¿no? Ujú. Pero Luchito, todo el capítulo 14 del 1 Corintios se escribe, Pablo lo escribe, porque él escribe un capítulo, y es un capítulo extenso, ¿no? Y de repente uno cuando lee el capítulo 14 de 1 Corintios, necesita tener una explicación más detallada del uso de las lenguas, de los dos usos que tiene. Uno, como un uso para edificación personal, pero el otro uso de las lenguas es el uso público de las lenguas, el Amén. uso de las lenguas en la iglesia. Me gusta mucho cómo pones los puntos sobre las íes. Cuando tú dices, ahí es cuando las lenguas operan como un don. Me gusta mucho esa idea, ¿no? Operan como un don. Cuando tú estás, cuando a alguien le preguntamos nosotros y nos dice, y le preguntamos horas en lenguas, muchos dicen, no, todavía no he recibido ese don. No, no se trata de un don. Las lenguas son de uso personal y son un lenguaje privado de oración. Pero cuando van a edificar a la iglesia, es ahí cuando las lenguas son mencionadas en la palabra de Dios como un don, ¿no? Y me gusta mucho esa puntualización. Ahora, en 1 Corintios 14, Pablo está corrigiendo un exceso, Luchito. Mm. ¿Cuál es el exceso que está corrigiendo Pablo en 1 Corintios 14? Los creyentes de Corinto eran creyentes que se movían en lo sobrenatural. Tengo razones bíblicas para pensar que si no todos, por lo menos la mayoría de los creyentes en la iglesia de Corinto eran bautizados en el Espíritu Santo y oraban en otras lenguas, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué Pablo escribe todo un capítulo? Y cuando uno lee 1 Corintios 14, uno rápidamente se da cuenta que Pablo está corrigiendo algo, está corrigiendo un exceso. ¿Qué pasaba en 1 Corintios 14? Lo que yo presumo que pasaba es que cuando ellos se reunían, todos se ponían a orar en lenguas. Ahora, yo me imagino, Luchito, que tenían tal vez alguna presunción de espiritualidad. Hablemos Mm, un poquito digamos, bíblicamente. La iglesia de Corinto, cuando nosotros vemos la iglesia de Corinto en la Biblia, nos damos cuenta que la iglesia de Corinto no era una iglesia madura. Esto es importante entender. No era una iglesia madura. Pablo lo dice, 1 Corintios 3. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a mm. niños en Cristo, ¿no? En otras palabras, Pablo les decía, ustedes no son maduros, ¿no? Y no era una iglesia madura. Sin embargo, Luchito, sin ser una iglesia madura, parece ser que lo espiritual, los dones espirituales, incluyendo el ser bautizados en el Espíritu Santo, era algo que ellos tenían. Y cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que incluso tal vez operaban en los dones del Ujú. Espíritu Santo en la iglesia de Corinto. Y de repente los hermanos que están escuchando nos dicen, ¿cómo es posible que una iglesia que no sea madura opere en lo sobrenatural? Si quieres Porque lo alguna vez respondo. hemos El hablado en rato que nuestras quieras, charlas. dime, yo respondo eso. Sí, seguramente vas a responder también esto, Luchito, porque es una de las preguntas que lanzo, ¿no? O sea, una iglesia que no es madura puede moverse en lo espiritual, así, o en bautismo en el Espíritu Santo, etcétera. Y la respuesta es el capítulo 14 de 1 Corintios. ¿Por qué Pablo escribe 1 Corintios 14? Porque aunque se movían en lo espiritual, ellos no eran creyentes maduros. Y a mí me parece que cuando se reunían, lo que Pablo quería corregir era que ellos se reunían, y fíjense, lo voy a poner un poco gráficamente, ¿no? Para que nuestros hermanos nos entiendan. Se reunían todos el domingo, digamos, el día de la reunión de la iglesia, todos se ponían a orar en lenguas, todos. Nadie se entendía con nadie. Todos orando en lenguas, nadie entendía lo que el otro estaba diciendo y se iban a su casa. Eso es lo que yo presumo que pasaba. Como muestra de su falta de crecimiento, me parece que tal vez era una forma de presumir espiritualidad. Ya nos pondremos todos a orar en lenguas. Pero ¿qué pasaba? Si los creyentes se reúnen para orar todos en lenguas y después se van a su casa, ¿cuál es el problema? Nadie es edificado. Ese es el problema. Cuando tú has leído 1 Corintios 12 hace un instante, leíste algo importante. A cada uno les dado manifestación del Espíritu para provecho, para edificación. Los dones espirituales de 1 Corintios 12 son para edificar a la iglesia. Entre ellos está la profecía, están muchos dones para edificar a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa en una iglesia en la que todos se reúnen, todos oran en lenguas, nadie se edifica y se van a su casa? Ese es el exceso que Pablo quería corregir, ¿no? Mm, Luchito, te paso la palabra para hacerlo más dinámico. ¿Cómo es que Pablo corrige ese exceso? ¿Y cómo pone las cosas en su lugar Pablo en 1 Corintios? Me gusta mucho la aritmética espiritual que tú has mencionado, que yo también la uso cuando ministro este tema, ¿no? La aritmética espiritual, porque hay un don que edifica la iglesia, un don espiritual, que es la profecía. Alguien hablando en el lenguaje de las personas que todos entienden, pero hablando no cosas que ha preparado en un bosquejo, sino hablando inspiradamente por el Espíritu Santo. Eso es profecía, ¿no? ujú. Hablar inspirado por el Espíritu Santo, cosas que alguien no ha preparado. Y claro, la profecía edifica a la iglesia, porque si alguien profetiza en un lenguaje conocido y está hablando las cosas de Dios, va a edificar. Me Mm. gusta mucho que hayas mencionado la aritmética espiritual, que yo también la uso cuando ministro esto, ¿no? Cuando las lenguas son usadas como don en la iglesia, obviamente nadie entiende a alguien que hable en lenguas. Para que edifique a la iglesia, el don Ok. de lenguas en la iglesia necesariamente tiene que ir acompañado
de la interpretación de lenguas, que es otro de los dones de 1 Corintios 12. Ujú. Y me gusta mucho que hayas mencionado esta aritmética espiritual. ¿Por qué las lenguas más la interpretación de lenguas edifican a la iglesia? Porque ahí está la ecuación aritmética espiritual. Las lenguas más la interpretación de lenguas, el don de lenguas en la iglesia, más la interpretación de lenguas, igual profecía, ¿no? Amén. Profecía. La profecía edifica a la iglesia. Luchito, en 1 Corintios 14 también Pablo habla de la profecía. ¿Cómo es que Pablo corrige este desequilibrio en la iglesia de Corinto? Te paso la palabra, querido hermano. Excelente, hermano. Bueno, para empezar, estamos matando algunas vacas sagradas. Sí. Todos tenemos una medida grande, varios, otros no tan grandes, otros más pequeños, pero todos nos tendemos a volver religiosos en el tiempo, hermanos. Y Sí. queremos dictar de cómo Dios debería operar y cómo debería ser. Y realmente habiendo comenzado en la gracia y la misericordia del Señor, gracia que no pasa por alto nuestros pecados, es por su gracia que nosotros, que Jesús mandó a Jesús a morir por nosotros y tuvimos nosotros que aceptarle. Esa es fe obrando a favor nuestro juntamente con la gracia, la fe nuestra de nuestro corazón con la gracia del Señor. Pero el problema es que a veces no, Dios no usa esto, Dios no puede fluir en un cierto momento, Dios no puede hacer esto. Simplemente eh, recuerdo tu testimonio, hermano, acerca de cuando estabas en un estado inapropiado, eh, cedido al asunto de pecado y cosas de la carne. Dios tuvo misericordia de ti. Y ese es porque ese es nuestro Dios, hermanos. O sea, no estamos Amén. hablando de esto para defender una práctica o algo que no estaba bien, estaba mal, pero Dios tuvo misericordia y nosotros nos enfocamos en la misericordia y la gracia de Dios. Es lo mismo cuando pensamos acerca de Corinto. Porque, hermano, yo he escuchado predicadores que inclusive llegan a decir que porque había esta abundancia y exuberancia de manifestaciones espirituales es que eran carnales. Es decir, irse al otro lado. Entonces, mejor no ores en lenguas porque por ahí te vas a volver carnal. ¿Quién quiere volverse Wow. carnal? Nadie. ¿Quién quiere fallarle al Señor? Nadie. Entonces me vuelvo religioso, frío y frío, más frío que un congelador. Ahí está. No, no, no es la idea. De hecho, hay muchos preconceptos y prejuicios en la interpretación o esto que estoy diciendo en esta idea, y hay que derribarlo porque no es lo que la palabra enseña. Para empezar, había serios problemas de carnalidad y división en la iglesia. Una iglesia plagada de inmadurez y carnalidad, sí, pero a pesar de esos problemas, abundaban en manifestaciones del Espíritu. ¿Por qué? Porque carismatas, que son los dones del Espíritu, carismatas en el idioma griego original, no es otra cosa que un efecto de la gracia. Gracia significa charis, caris. Entonces, los carismatas o carismas son efectos de la gracia, son manifestaciones del Espíritu que vienen como un efecto de la gracia. No vienen, no son el sello de aprobación de Dios, no porque estás correcto totalmente en todo, es que vas a operar en dones. Es más, hay gente que ha aprendido a operar en dones a través de un ejercicio de fe personal y son muy exitosos en eso, pero tienen un carácter que no glorifica a Dios, un carácter que no habla bien del Señor, porque hay líderes que se vuelven autocráticos y que manejan, se enseñorean de las congregaciones. Y uno mira pero dice, pero Dios lo usa. Claro, Dios lo usa porque el hombre ha aprendido a operar en lo sobrenatural, pero ese hombre un día va a estar delante de Dios y Dios le va a decir, ¿por qué usaste estos dones míos para promover tu ministerio, tu falta de carácter? ¿O no fuiste conformado a la imagen de mi Hijo Jesús? Cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Por eso la Biblia dice que no juzguemos siervo ajeno. Pero vuelvo al texto nuestro. ¿Uno puede operar en dones del Espíritu siendo inmaduro? Por supuesto que sí, porque la base por la cual operamos en los dones es fe en la palabra de Dios, anhelarlos fervientemente y la gracia de Dios. Gracia en su acepción más básica es don inmerecido. No, la gracia de Dios no depende de nuestro mérito. Entonces, son efectos de la gracia. Entonces, matemos esa vaquita. Ahora, no porque uno esté operando en dones significa que está bien con Dios necesariamente. Exacto.
Porque lo que da evidencia de nuestra vida y nuestra devoción a Dios no es el don es del Señor, es el fruto del Espíritu, Gálatas 5. Amor, Es- gozo, paciencia, es la evidencia del carácter. Entonces una persona puede estar plagada de operaciones de dones del Espíritu, edificando a otras personas en lo sobrenatural, pero no tener un carácter conformado a Cristo. Entonces hay que tener cuidado. Lo que Dios busca en nuestra vida es fruto que abunde en nuestra cuenta, es fruto del Espíritu, hermanos. No dones, porque los dones son de Él. El Aleluya. fruto lo ponemos nosotros. Aleluya. Entonces es carácter versus... Y hay otra cosa, hay una idea de que si tú eres piadoso y eres amoroso y no gritas y sonríes, no necesitas dones. Hermanos, necesitamos ambos. La gente necesita ver a Cristo formado en la iglesia, dejar de ser nosotros tropiezo a otros, definitivamente, pero también necesitamos las operaciones sobrenaturales para destruir la obra del diablo sobre hermanos, sobre Amén. personas que están siendo oprimidas vez tras vez por el enemigo. Necesitamos ambas cosas y ambas cosas son complementarias, no son mutuamente excluyentes. Dios no nos da a elegir entre lo uno y lo otro. Dios quiere ambas cosas en nuestra vida. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios que anhelemos ardientemente los dones del Espíritu. Celó, creo es la palabra, es un deseo que sale fuera de nosotros, que hasta puede enajenarnos si no lo controlamos. Un deseo ardiente, un deseo que nos quita el sueño, que hace que nosotros querramos, realmente querramos hacer esto. La Biblia nos instruye a anhelar de esa manera las manifestaciones y dones del Espíritu. Ahora, es más, generalmente los pecados no son públicos, son privados. Pero llegó aquí en Corinto que había pecados en individuos que se conocieron de manera pública y no había la capacidad de liderazgo para encararlos, para enfrentarlos y disciplinar a las personas que estaban en pecado. Ese fue un problema grave. Pero ¿por qué creen o de cómo creen que estos pecados privados se hicieron públicos? Muy posiblemente a través de la operación de dones del Espíritu, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, profecía. Posiblemente el pecado de muchos de ellos fue expuesto de esa manera. Entonces, por favor, o sea, hay maneras de ver la escritura, pero seamos realmente balanceados y sanos de pureza, de corazón puro a la hora de interpretar la escritura. No simplemente agarremos algo para atacarlo. Yo no voy a atacar los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son las joyas de Dios que Dios ha dado para embellecer y perfeccionar a la iglesia, utilizando la figura de la novia, la esposa, la que se va a desposar, que es solo una figura, una prefiguración, no es otra cosa. Yo creo que hay otras descripciones que describen mejor a la iglesia, pero bueno, se utiliza esto, ¿verdad? Ahora, en 1 Corintios 14. Bueno, estamos viendo esto. Estoy totalmente de acuerdo. Muy posiblemente había tanta abundancia de dones, de hablar en lenguas y todo, que hasta era un motivo de ufanarse de cierta cosa y de no ser edificados como casa espiritual. ¿Por qué? Porque no se dedicaba tiempo a escuchar la palabra, a instruir, a recibir instrucción en la palabra. Y no nos olvidemos que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el original dice oír constante y continuamente. Oír y oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. O sea, tú puedes cantar lindo en tu iglesia, pueden tener cultos de alabanza todo el tiempo y todo, pero si no es la palabra de Dios, no te edificas, no viene fe. Es lo mismo y a una manera de autocrítica, Jaimito. Tú y yo hemos asistido en estos tiempos, en algunos tiempos en nuestra vida, donde había iglesias que restauraron mucho la enseñanza del gozo del Señor, el gozo del Espíritu, las manifestaciones del gozo del Señor, la alegría, la risa santa que se llamaba, corríamos, nos botábamos al piso, rodábamos. Yo he estado en algunos de esos servicios que hasta ahora ya me quiero reír. Eran buenos y gloriosos, perfecto. Y está bien algún momento. Yo he conocido gente que ha vencido depresiones y rezagos de situaciones de abuso personal que en sus adolescencia eh, experimentaron y Dios los sanó. Pero no podemos estar a las risas y risotadas trepando paredes y rodando todo el día, todos los días, todo el tiempo, todo el Exacto. año, esperando que es lo único y lo mejor que tenemos de Dios.
El diablo va a venir, ¡boom! Nos va a hacer allá a la vuelta de la esquina vamos a ver si tenemos fe para enfrentarlo. Y soy pentecostal y reivindico esas prácticas, gloria a Dios, y no me avergüenzo de ellas. Y si son tropiezo para alguien, pues hermano, levante la rodilla, no tropiece, ámeme y ya, y no participe. No tengo problemas con eso. No estamos defendiendo figuras externas, formas externas de liturgia y de cómo llevar el culto. No nos interesa eso, Jaime. Estamos libres de eso, gloria a Dios. Pero el punto es que necesitamos ir a la palabra y la gente necesita escuchar el mensaje de la palabra. Entonces, cada cosa en su lugar, gloria a Dios. Ahora, cuando Pablo habla acerca de Corintios, definitivamente él está tratando con cosas centrales y principales de mala conducta, de falta de liderazgo, de división, de pecado manifiesto en la iglesia en Corinto. Y él no está prohibiendo el ejercicio de operación de dones del Espíritu Santo. Él no está prohibiendo, pero él está buscando normar para que esta práctica tenga un asidero y una práctica racional, real y de verdadera edificación. Primera Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esta palabra procurad es la palabra celo, ser celoso de algo, arder en deseos, proseguir ardientemente, desear anhelosa o intensamente. ¿Mm? Ahora, de manera negativa, dice esta palabra, está asociada con envidia y celos, pero está hablando aquí en la parte positiva, que es, pucha, deseen ardientemente los dones. ¿Qué tal? Pablo está diciendo, deseen ardientemente, y antes de terminar el capítulo se arrepintió pero que nadie ore en público, si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¡Ey! Un ratito, tenemos un problema en la interpretación. Entonces vamos a tratar de explicarlo y básicamente es esto. De los cuatro usos de hablar en lenguas que hemos hablado, haremos el énfasis en dos. Y los dos son lo que tú lo has dicho de manera excelente, Jaime. El uso privado y el uso público de orar en lenguas. El uso privado, lenguaje de oración privada, mi oración privada con Dios. Uso público, oración en lenguas, o perdón, hablar en lenguas como don, operando como don de género de lenguas, le llama así en la Reina Valera del capítulo 1 Corintios 12, género de lenguas acompañado del don de interpretación de lenguas. Ese es el uso público, y el uso público es para edificar la asamblea. Como tú bien lo has dicho, pero a cada uno les dada, dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho de la asamblea. No está diciendo para exaltarse uno mismo y recibir admiración del resto, por si acaso, hay gran diferencia. La NTV dice, a cada uno, amén, la NTV dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente, dice. Gloria a Dios. Amén. Ahora, 1 Corintios 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. ¿De qué está hablando ahí? De edificación personal, lenguaje privado de oración. Está hablando de lenguaje de oración en lenguas en uso privado. Verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Hermano, yo no estoy de acuerdo, yo no creo en hablar en lenguas, yo no entiendo. No te moleste, no te estoy hablando a vos, le estoy hablando a Dios. Es el punto, lenguaje privado, personal de oración, de edificación. Pues nadie le entiende, estamos de acuerdo. Nadie le entiende, nadie le entiende, pero por el Espíritu habla misterios. Misterio es algo que ignoramos, hermanos. Es algo que no tenemos conciencia de dimensión, de capacidad, de detalle. Es algo que ignoramos, es un misterio, es algo escondido. Para algunos, cómo llegar a fin de mes en tiempo de crisis, económicamente hablando, es un misterio. No sabes cómo. Ora en lenguas.
¿Por qué? Porque al orar en lenguas, en tu lenguaje privado de oración, vas a orar la solución para llegar a fin de mes. Punto. Amén. Edificas así. Hay veces que lloro en lenguas, Jaimito, y lloro y empiezo a fluir y si vienen cosas, vienen ideas, vienen direcciones del Señor. No todo el tiempo, pero muchas veces pasa. Muchas de las cosas que yo paso en la fortaleza que necesitamos para vivir la vida cristiana y para ejercer ministerio también, vienen por orar en lenguas. John G. Lake, la mitad, más de la mitad de no, más del 80% de las decisiones que fueron muy fuertes en su ministerio de un alcance mundial, fueron dirigidas por el Señor a través de tiempos de oración en lenguas. Ahora, sigamos. Pablo está usando este contraste y dice, porque el que habla en lengua extraña, vuelvo a leer, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No está hablando de lenguas, en lenguaje, en su público, está hablando del que profetiza, o sea, el que habla un mensaje de Dios, inspirado por Dios, en lengua conocida que todos pueden entender. Ahora, es interesante porque dice que el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificar, para exhortar, que eso significa dar ánimo, y para consolar. Dice, pero el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Hay profecía y profetada. O sea, la profecía es la que edifica, pero a veces en iglesias pentecostales el profeta o el que está profetizando empieza a bofetear a todos con la boca, condenando a medio mundo y esto y el otro. No, no, yo dudaría de que eso es inspirado por Dios. Tiene que edificar, tiene que consolar y Amén. tiene que exhortar. Y exhortar es dar ánimo, no es reñir a la gente. Exacto, no ¿Ya? es Ver, no es reñir, ¿no ve? Ahora, verso 4 y aquí quedo en esto. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Lenguaje privado de oración. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Y ahí es donde entra el uso público del hablar en lenguas, que es género de lenguas, don de género de lenguas, más don de interpretación de lenguas, edifica a la asamblea, igual profecía. Estamos ya sobre la hora, Jaimito. Le echaremos unos 10 minutos más. Si no acabamos, te perfecto. invito a profundizar. Podemos seguir la próxima, porque Primera Corintios creo que tenemos varios versos que tenemos que tocar. Tal vez no acabemos hoy, pero no sé, te propongo en la dinámica, avanzamos un poco más con lo que tengas en tu corazón y luego lo dejamos para el siguiente programa también. Perfecto, ¿Qué te parece? perfecto. Me parece correcto, me parece bien porque ya estamos sobre la hora y hay muchas cosas para tocar y no necesitamos correr, Luchito, no necesitamos correr. Es nuestro Ahora, programa, hermano. considerando No necesitamos correr. Amén. Ahora, Luchito, el asunto de 1 Corintios 14 precisamente es corregir un exceso, ¿no? Pablo, siempre que lo vemos a Pablo en su trato con las iglesias que él ministraba, siempre vemos a un Pablo celoso del orden en la iglesia, ¿no? Amén. Tiene que haber un orden. Por ejemplo, hace un Amén. rato tú mencionaste que en 1 Corintios 5, no diste la cita, pero mencionaste de que había un pecado que se había hecho público en la iglesia de Corinto, ¿no? Que es lo que está en Primera Corintios 5, ¿no? Y claro, no sabemos cómo se hizo público y demás, pero cuando vemos a Pablo, Pablo está muy molesto, enojado, muy severo. Vemos a un Pablo extremadamente severo. Porque dice, ustedes están tolerando semejante situación. Era alguien que estaba teniendo intimidad con su madrastra. Eso es lo que parece ser lo que dice Primera Corintios 5. O sea, alguien que estaba metiendo con su madrastra un pecado intolerable dentro de la iglesia, ¿no? Ujú. Cuando yo veo la actitud de Pablo ante ese pecado, yo veo a un Pablo sumamente severo, porque es ahí donde Pablo dice, yo ya he juzgado al que tal ha hecho, dice así, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Un Pablo tremendamente severo. Claro, esta expresión puede asustar a muchos. El tal sea entregado a Satanás, ¿no? Un día hablamos de eso.
Pero Pablo no duda de la salvación de este pecador. No voy a decir pecador porque está mal. De este Sí. creyente que está en pecado. No duda de su Ujú. salvación. Porque Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, Pablo no está mandándolo al infierno. Muchas personas piensan que cuando Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás, lo ven a Pablo mandando al infierno al pobre creyente. Pablo ni ningún creyente tiene la potestad de mandar al infierno a nadie. ¿Qué es qué significa ser entregado a Satanás? Significa que la iglesia le quita la cobertura, ¿no? Ese hermano sale de la cobertura de la iglesia. Es un hermano, todavía sigue siendo un hermano y sigue siendo salvo. Pero entregar a Satanás significa seguramente exponerlo a que Satanás quite la vida, ¿no? Le quite la vida. Es una muerte prematura que no atenta contra su salvación. Pablo no duda de la salvación de este creyente, ¿no? Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque yo veo que Pablo tiene mucho celo por la iglesia, ¿no? Y cuando hay un pecado, tiene un celo. Pablo lo que quiere es que en la iglesia haya orden, ¿no? Segunda Corintios nos da una pauta que parece ser que ese hermano se arrepintió y al final Pablo mismo lo perdona y los hermanos de Corintio les pide que lo perdonen. Pero la severidad de Pablo es porque en la iglesia tiene que haber orden. Esa misma severidad tal vez en circunstancias un poco más atenuadas. Yo la veo en 1 Corintios 14, la misma severidad. O sea, en el sentido de que Pablo les agarra y les dice, ustedes edifíquense, o sea, no, corrige el desequilibrio, pero hay ese celo, Luchito, hay ese celo de Pablo porque en la iglesia haya orden. Ahora, Pablo, no, al final, ¿cómo termina 1 Corintios 14? Los últimos dos versos dice, así que hermanos, dice, 1 Corintios 14 39 y 40 dice, así que hermanos, procuren profetizar, es mejor que hablar en lenguas, es lo que está diciendo. Y no impidáis el hablar en lenguas. Pablo no está en contra de que hablen en lenguas los creyentes. Ujú. Dice, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Y el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese era el celo de Pablo. Cuando Pablo está escribiendo 1 Corintios 14, tiene el celo porque en la iglesia haya orden. Y simplemente el orden en 1 Corintios 14 es separar el uso privado de las lenguas, separarlo del uso público. Ahora, Exacto. Luchito, redondemos nuestro programa. Seguramente yo puedo hacer una oración para terminar nuestro programa, Luchito, creo que me Amén. toca a mí. Pero me gustaría hacer una aclaración final, que fue lo primero que hice alguna vez me acuerdo cuando yo vivía en Cochabamba, vine a enseñar aquí a La Paz, vine a enseñar los dones del Espíritu Santo. Lo llamábamos la materia, las manifestaciones del Espíritu Santo. Ujú. Pero cuando yo empecé mi clase, empecé haciendo una aclaración de una cosa que se confunde en la mente de muchos creyentes. Tú ya lo has aclarado, Luchito, solamente quiero hacer un énfasis. Se Ujú. confunden muchas cosas cuando nosotros estamos hablando de dones, estamos hablando de la madurez del creyente, estamos hablando de ministerios. Las tres cosas se confunden. Ministerios se confunden con los dones espirituales, que son otra cosa. Los ministerios y los dones espirituales son dos temas distintos, pero también se confunde con el tema de la madurez de la iglesia, del creyente. Muchos Ujú. piensan que porque estás hablando en lenguas eres maduro, que porque estás operando en lo sobrenatural eres maduro, pero el operar en los dones, tú lo dijiste, lo aclaraste de una forma brillante. No, no se trata de que los dones no tienen que ver con la condición de la persona, es algo que le pertenece a Dios y la persona es solamente un canal para que Dios la utilice, ¿no? Ujú. Entonces, yo quiero terminar este programa haciendo una diferenciación clara entre estas tres cosas, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, estamos hablando principalmente de 1 Corintios 12. Son 9, muchas veces no se los llama, no todos son dones, y es más apropiado, nos decían en nuestro entrenamiento, llamarlos manifestaciones. No tengo problema con llamarlos dones, ¿no? Ujú. Pero son 9, ¿no?
Y entre ellos, entre esos 9 dones, está diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Son parte de los 9 dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Estas manifestaciones es cuando el Espíritu Santo opera lo sobrenatural sobre la base de que alguien está operando en uno de estos dones. No está Amén. limitado a los ministros. Cualquier creyente puede ser utilizado, el Espíritu Santo puede de alguna manera darle una manifestación sobrenatural y en cualquier momento de la vida de la iglesia son dones del Espíritu Santo. Primera cosa, ¿no? Y entre ellos están diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, como dones para edificación de la iglesia. El segundo tema que se confunde son los dones ministeriales, ¿no? Que están citados en Efesios 4:11, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No son lo mismo que los dones espirituales, que son Amén. 9. Estos son los dones ministeriales, estos son los oficios ministeriales, los llamados ministeriales, y son 5: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. De Y a veces acuerdo. se confunden, Luchito, ¿no? Estás hablando de dones espirituales, estás hablando de dones ministeriales, y algunos los meten en el mismo saco y tienen más confusión. Hay que separar. Los dones ministeriales se supone bíblicamente y en la voluntad de Dios que son ministerios que los ministros tienen que operar bajo la unción. Seguramente algún rato vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y en la unción están involucrados los dones espirituales, pero es la unción que Dios le da al ministro que tiene que desempeñar algún ministerio, ¿no? Dos Ujú. cosas distintas: dones espirituales, dones ministeriales, son distintos. Pero la tercera cosa es la madurez. Tú lo explicaste, yo solamente lo estoy puntualizando. La otra cosa es la madurez, ¿no? ¿Por qué está dada la madurez? El hecho que yo hable en lenguas determina que yo soy maduro. El hecho que yo poniendo mis manos sobre la persona y operando dones de sanidades y la gente sanándose, ¿significa que yo soy maduro porque estoy operando en esos dones? La respuesta es un rotundo no. No, lo que nos da la medida de nuestra madurez no son ni los dones espirituales ni los dones ministeriales, es el fruto del Espíritu. Tú lo dijiste, ¿no? Yo solamente lo estoy puntualizando. Y el fruto del Espíritu es lo que está citado en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Son 9, ¿no? Tal vez me he saltado alguno, pero son 9 características del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que determina cuánto has crecido, es el carácter cristiano. Alguna vez hemos hablado sobre eso en nuestras Ujú. charlas, de tiempito ya. Pero es el carácter cristiano, el carácter de Cristo reproducido en ti, es el fruto del Espíritu. 3 cosas distintas que no hay que confundir, hermanos, ¿no? No hay que confundir los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, los dones ministeriales o los llamados ministeriales y el fruto del Espíritu, que son cosas, el fruto, este último es el que va a mostrar la evidencia de tu crecimiento y de tu madurez. El que operes en lo sobrenatural no determina que seas maduro, hermano, sino el que tengas gozo, paz, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que son las características del fruto del Espíritu. Luchito, ¿te parece si cerramos con una oración? Me parece muy bien, hermano. Adecuado y con la promesa de que el próximo programa continuamos con esto, profundizando y explicando un poquito más 1 Corintios 14 y cerrando estas ideas que son importantes. Y hoy día hemos pateado ciertas vacas sagradas, Sí. pero es bueno entender eso y es bueno, hermanos, proseguir a la madurez, entendiendo que nuestra relación con Dios está basada en su amor, en su gracia, en su Aleluya. benevolencia, en su y fuerte intención de tratarnos en nosotros restaurados y recreados en Cristo, quiero decir, nacidos de nuevo, como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la gracia Amén. del Señor, la benevolencia del Señor. Él no se hace loco respecto a nuestras fallas, pero Él nos trata como hijos, hijos dentro de la familia de Dios. Aleluya. Dale, Jaimito, oremos. Gloria a Dios. Oración, oremos para que Dios traiga luz a nuestros hermanos sobre estas cosas.
también quiero que oremos porque lo sobrenatural sea restaurado en la iglesia. Oremos. Padre Amén. Celestial, estamos agradecidos en este momento con mi hermano Luis de estar terminando nuestro programa, esta entrega número 49 y estamos llegando a la entrega 52 que va a marcar nuestro primer año. Y Padre amado, estamos agradecidos de que tú nos hayas podido sostener en este emprendimiento, haciendo nuestras charlas de café con Biblia. Padre, yo te pido que el tema que hemos tocado ahora, Dios, pueda ser alumbrado en la vida de nuestros hermanos. Padre, nosotros necesitamos ministrar estos temas. Los ministros que creemos en lo sobrenatural de Dios como algo vigente en la iglesia de hoy, necesitamos hablar siempre y ministrar los temas de lo sobrenatural. Padre amado, vemos que la iglesia ha adquirido rasgos muy naturales hoy por hoy, juntamente con tantas enseñanzas sobre cesacionismo, tantas enseñanzas distorsionadas de la verdad bíblica. Padre, hemos visto que lo sobrenatural ha desaparecido prácticamente de la iglesia y no vemos ya la obra sobrenatural de tu Espíritu en la iglesia. Yo te pido, Padre, porque estas verdades, esta verdad principal que estamos empezando, estamos tocando en estas charlas con Luis, Padre, el ser bautizados en el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas, el tener claro lo que significa el uso público, el uso privado de las lenguas, el saber que las lenguas son un recurso para cada creyente, principalmente en momentos en los que el creyente necesita orar por algo y no sabe exactamente cómo orar. Padre, hemos Mm. contado ahora hasta un testimonio de que estas cosas son reales, de que tú nos anhelas celosamente y muchas veces vas a poner en nosotros alguna urgencia de oración por nosotros mismos o tal vez por alguien más. Padre, que todos los temas que estamos tocando puedan ser de edificación para nuestros hermanos. Que nuestros hermanos agarren la verdad bíblica y eleven su experiencia a la verdad bíblica para que la experiencia Amén. sea elevada al nivel de la palabra. Padre, que no hagamos al revés esto. Dios amado, que los creyentes no bajen la palabra al nivel de sus experiencias, Señor. Amén. Porque nosotros somos los que tenemos que subir el nivel de nuestra experiencia. Dios, muchos creyentes piensan que porque no lo tienen no es para ellos. Dios, te pido en el nombre de Jesús que a mis hermanos les pongas en su corazón que el ser llenos del Espíritu Santo, el ser bautizados en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, es para ellos. Es un recurso espiritual que les va a cambiar la vida, Padre. Alguna vez lo expresé de esta forma diciendo, yo no sé qué sería de mí si yo no tuviera el recurso sobrenatural de orar en otras lenguas. Dale esta revelación a mis hermanos y hermanas. Alumbra su entendimiento para que nosotros empecemos a restaurar lo sobrenatural en la iglesia, creyendo primero en lo sobrenatural. Es una Mm. tarea que le corresponde a todos los creyentes y a cada uno de los creyentes. Mientras más creyentes nos alineemos con la palabra, y con lo sobrenatural de la palabra, la iglesia de Jesucristo tiene la posibilidad de levantarse de su letargo y de influir en el mundo de una manera decisiva. Padre, gracias, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. 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 Gloria a Dios, Jaimito. Gracias por esa oración, hermano, y gracias por el privilegio de compartir siempre. Qué lindo. Nuestras charlas siempre son de bendición. Amén. Le damos gloria al Gracias a Señor. ti, Luchi. Amén. Entonces, queridos amigos, estaremos en nuestra próxima entrega de este programa, Charlas de Café con Biblia. Por favor, pongan like, compartan los enlaces. Aparecemos en Facebook, estamos en Spotify, bajo Charlas de Café con Biblia, y también en el perfil o en el canal de YouTube que es Palabra Oportuna. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Chao, Jaimito. Hablamos. Bendiciones. Hasta la próxima, Luchito. Una despedida de todos mis hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Amén. Bendiciones.